era una iglesia encendida, también es un ejemplo de lo que sucede cuando tratamos de resolver cosas espirituales en lo natural. Hay un grave problema, hermanos, cuando nosotros queremos solucionar situaciones dentro de la iglesia espirituales de una manera natural, de una manera carnal, porque cuando nosotros somos guiados en nuestra carnalidad, casi la mayoría de veces siempre lo echamos a perder. ¿Por qué? Porque el hombre carnal no puede discernir las cosas que son del espíritu. Y muchas veces el enemigo usa un sinnúmero de cosas que parecen naturales, pero que a la larga son espirituales, para provocar un estancamiento dentro de una congregación. Y a raíz de eso mismo, hermanos, podemos entender el por qué los mayores ataques de parte del enemigo siempre van dirigidos hacia aquellos que usan su vida para servir a otros. ¿Quiere ver usted a una persona atacada? Es aquella persona que va a estar tratando diariamente de provocar un crecimiento, no solo en su iglesia, sino también en su casa. Es gente que busca la manera de convertirse en un puente para que alguien más pueda conectarse con el plan de Dios. Es alguien que siempre está diciendo: yo quiero servir para que alguien más pueda ser bendecido. Y hoy en día pareciera que los lugares más acechados y atacados por el infierno son las discotecas, los bares, las ventas de droga, las ventas, los lugares de prostitución. Pero no es así, hermanos. Los lugares más atacados por el diablo son los lugares donde hay unidad, donde hay coinonía, donde hay comunión, donde la iglesia siempre se mantiene en comunión en el espíritu, porque son los lugares que Dios usa para conectar una necesidad con el propósito de Dios. Aleluya. Por eso Dios ataca la iglesia. Por eso Dios ataca el matrimonio. Por eso Dios ataca a la familia de Cristo. ¿Por qué? Porque son lugares que Dios usa para provocar crecimiento, para provocar un ensanchamiento dentro de una congregación. Es por eso que la iglesia o la casa es donde constantemente tenemos roces, tenemos dificultades, tenemos conflictos, tenemos problemas personales, tenemos problemas emocionales, espirituales. Siempre hay algo que siempre está queriendo afectar el ambiente espiritual del hogar, de la iglesia. Traes problemas de la casa y vienes a la iglesia y otra vez te persiguen esos problemas. ¿Por qué? Porque si el enemigo logra desconectarte del propósito de su Espíritu Santo, tú te vas a sentir simplemente una persona que está ocupando un espacio dentro de una iglesia. Amén. Y es ahí donde empiezan a venir pensamientos de no sirves, ¿para qué vas? Mira tu situación, mira tu casa, mira tu matrimonio, mira tus hijos. Y es ahí donde uno empieza a dejarse persuadir por el espíritu del infierno para desconectarnos, para desvincularnos de la unidad del Espíritu Santo de Dios. Es por eso que la Biblia dice que el diablo anda como león rugente viendo a quién devorar. Hermano, eso no es solamente dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. El diablo anda como león rugente viendo cómo hacerte tropezar, cómo ponerte tropiezos, cómo ponerte desánimo, cómo ponerte frustración, y lo hace dentro y fuera de la iglesia. Usted no cree que su batalla solamente está en la iglesia. No, su batalla sigue fuera de la iglesia. En su trabajo, donde usted se mueve, muchas veces se levantan grandes conflictos. ¿Cuántos de ustedes no se han sentido cargados, aún desconectados de la voluntad de Dios, por un conflicto, por un desacuerdo que tuvo con alguien en su trabajo? Un altercado, una discusión fuerte que te llevó a actuar de una manera no cristiana, y eso te empieza a martirizar aún cuando vienes a la congregación. ¿Cómo vas a alabar a Dios? ¿Cómo vas a cantar? Si casi se te sale una mala palabra allá afuera, casi maltratas a alguien, ¿cómo tú puedes conectarte con la voluntad de Dios? Y eso, hermano, empieza a afectar grandemente a muchas personas. Y aunque en esta hora
es algo antinatural lo que voy a decir. Muchas veces, hermanos, dentro de las iglesias es el único lugar donde podemos ver a ovejas siendo devoradas, no por un enemigo que está allá afuera en el mundo, sino que muchas veces miramos ovejas siendo devoradas por otras ovejas dentro de la misma iglesia. Amén. En vez de la iglesia convertirse en un lugar de refugio para alguien, muchas veces se convierte en un lugar de tormento. En un lugar donde te sientes acechado, donde te sientes señalado, donde te sientes criticado, donde te sientes observado por las personas. Y eso es una estrategia que el enemigo está usando en muchas congregaciones. Y el problema muchas veces viene a causa de nosotros mismos como iglesia. Muchas veces nosotros damos lugar a que el enemigo nos use a nosotros para convertirnos en tropiezo para alguien más. A veces no lo haces de una manera tal vez consciente, pero inconscientemente puedes actuar de una manera en la cual te conviertas de tropiezo para alguien más. Porque hemos llegado, hermanos, a un punto en el que hemos querido tomar el lugar de jueces en la iglesia. Hemos querido tomar el lugar de personas que tenemos la autoridad para señalar la vida de alguien más, y también nos queremos convertir en los verdugos de esas personas y aplicarles un castigo o una reprensión por lo que están haciendo, cuando la iglesia ha sido llamada para restaurar, para vendar, para dar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos. Aleluya. La manera en que nosotros nos comportamos dentro de la iglesia va a definir mucho cuántas personas podemos alcanzar para la gloria de Dios. Estaba leyendo la historia de Roma, de cómo se formó y un poco de su avance, de su crecimiento, pero había una palabra que siempre me ha rebotado en la mente, y es la frase de divide y vencerás. Y me puse a investigar de dónde viene esa frase, y nació en los labios de Julio César, uno de los emperadores de Roma. Pero antes de que Roma se convirtiera en la potencia que llegó a ser, dice que lo que le llegó a dar esa fuerza y esa capacidad de conquista fue cuando implementaron esa táctica que Julio César trajo, que es divide y vencerás. Entonces lo que hacía Roma es que habían colonias mucho más grandes, algunas que podían representar una amenaza para ellos, y lo que hacían es que las fragmentaban, las dividían en grupos pequeños y las iban absorbiendo poco a poco, y les brindaban la ciudadanía y les daban los beneficios para que se aliaran con Roma. Y así fue Roma como se fue haciendo grande, más grande y más grande, y llegó a ser la potencia que llegó a ser por más de 6,600 años. Y esa táctica sutil y efectiva, hermanos, es la que el diablo está usando en este mismo tiempo. No es de extrañarse que el diablo esté usando la misma táctica dentro de la iglesia, trayendo dentro de los mismos hermanos divisiones, pleitos, contiendas, disensiones, malos tratos, malas actitudes, porque cuando eso entra en una congregación, hermanos, se vuelve una plataforma no solo para parar el avivamiento que Dios quiere traer a una congregación, sino que también empieza a neutralizar los dones y los ministerios que Dios ha puesto en muchos de ustedes. Se vuelve una arma poderosa, se vuelve una estrategia poderosa. Y muchas veces nosotros mismos le brindamos el equipo, las herramientas al diablo para que paralice la iglesia. Y no podemos, hermanos, estar fluyendo en la misma corriente que el mundo hace. No podemos estar actuando de la misma manera que actúa el mundo allá afuera. No, dentro de la iglesia no podemos permitir que el diablo divida a la iglesia. Somos un solo cuerpo y hay una sola cabeza, y ese es el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Pero hay un solo cuerpo. Amén. Hay un solo cuerpo. Ninguno es más importante que otro. Ninguno es menos indispensable que otro. Todos son necesarios dentro de la iglesia. Todos son valiosos delante de la presencia de Dios. Pero ese valor tenemos que entenderlo todos. Ese valor lo debemos de entender todos.
No podemos actuar igual que en el mundo, hermano. Depende de cuánto tienes, así te vamos a tratar. O depende cuánto tú des, así te vamos a tratar. No, la iglesia no puede actuar de la misma manera. Mateo capítulo 18 verso 19 dice: porque si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, les será hecho por mi Padre. Deuteronomio capítulo 32 dice que uno puede hacer huir a 1000 y 2 a 10,000. Incluso en el texto de Salmos, el capítulo 133, es el único texto en la Biblia donde Dios da directamente una orden de bendecir. Es el único texto donde Dios da una orden directamente de enviar bendición. Cuando dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía bendición, aleluya. Donde hay unidad, donde hay armonía, Dios envía bendición. ¿Cuántos queremos bendición en esta iglesia? Amén. Si queremos la bendición, tenemos que empezar a trabajar la armonía. ¿Sabe por qué muchas veces los hogares no prosperan? Porque no hay armonía en el mismo hogar. Amén. No hay armonía en el mismo hogar. No hay un acuerdo en el mismo hogar. Amén. Y eso, hermanos, estanca mucho las bendiciones. Y lo interesante al entrar a nuestro texto es que la iglesia de Filipenses, hermanos, era una iglesia con un poder tan maravilloso. La iglesia de Filipenses tenía un avance y un crecimiento tan poderoso entre los gentiles, al punto que Pablo nunca necesitó exhortarlos de una manera directa. Pablo nunca necesitó reprenderlos en alguna de sus cartas de una manera directa, donde dijera: yo los reprendo porque ustedes han sido infieles o porque no me han ayudado. No, la iglesia de Filipenses, en el cuadro de lo que parece perfecto, entraba Filipenses, la iglesia de Filipos. La Biblia dice en Filipenses capítulo 2 verso 2: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, hermanos, que cuando Pablo hablaba de la iglesia de Filipos, él los elogiaba. Él resaltaba la conducta que había en ellos. Él halagaba la manera en que ellos se conducían al vivir conforme al Espíritu, en la manera que ellos obedecían y respetaban su liderazgo. Pablo se sentía muy orgulloso de esa iglesia. Prácticamente era una iglesia poderosísima en el Espíritu, hermanos. Esa iglesia estaba teniendo un crecimiento maravilloso. Imagínense, cada domingo gente nueva, gente siendo bautizada. Era un mover sobrenatural de Dios. Pero para que una iglesia tenga un mover como ese, hermanos, para que una iglesia tenga una fluidez del Espíritu Santo como la llegó a tener la iglesia de Filipos, también se necesita de líderes y de personas ungidas por el Espíritu Santo. Amén. No solo se trata de ser un cristiano de lunes a viernes, de las 6 de la mañana a las 5 de la tarde. No se trata de ser un cristiano solamente los días jueves, desde las 5 de la mañana hasta las 8 o 9 de la noche que termina el servicio, o solo los días domingos, ¿verdad? Tomar la vestidura o la vestimenta de cristiano y decir: ahora soy cristiano. No. Si realmente usted quiere tener una vida poderosa y afectar la iglesia y afectar su casa, usted necesita someterse al Espíritu Santo y vivir conforme al Espíritu Santo. Es por eso que no toda congregación hoy en día puede gestar líderes poderosos, no puede gestar familias poderosas, no puede gestar gente ungida por el Espíritu Santo, porque no puede haber una multiplicación donde hay divisiones y conflictos. Es imposible que Dios envíe bendición donde hay división y conflictos. Porque el ambiente en el cual usted se forma y se desarrolla determina mucho la estatura que usted va a alcanzar en Cristo. Usted no puede crecer y formarse en una iglesia, en un ambiente donde todo es problema, donde todo es chisme, donde todo es crítica, donde todo está... Y mire la hermana, y le voy a contar un chisme santo, hermano. Sí, porque ahora todo le llamamos santo, ¿no? Le voy a contar un chisme santo, hermano. Esto le va a edificar a usted. Aleluya.
No se puede desarrollar así. No se puede crecer en una iglesia así, hermanos. No podemos esperar un desarrollo espiritual dentro de la iglesia trayendo prácticas humanas, carnales. Mire una iglesia donde hay poder del Espíritu Santo. Mire una iglesia donde hay palabra de Dios. Mire una iglesia donde está ungida por el Espíritu Santo y es gente que está manejándose en unidad y armonía. Es gente que está en coinonía, es gente que está en comunión, es gente que está en sencillez de corazón. Y hay gente que se mira apasionada y hay gente que se mira transformada, pero se miran solamente. Pero al practicar realmente la palabra de Dios dejan mucho que desear. Porque no podemos decir simplemente del diente al labio, hermano, yo lo amo, pero con mis actitudes demostrarle una indiferencia, mostrarle un rechazo a alguien. Eso es imposible, hermanos. Si realmente queremos alcanzar a personas y que sean transformadas, tenemos que dejarnos transformar nosotros primero por el Espíritu Santo. Porque si yo soy transformado, mi familia es transformada, yo voy a poder transformar a otros a través de la predicación de la palabra. Y la iglesia de Filipos, hermano, era tan poderosa, en el cual se encontraban estas dos mujeres que menciona la Biblia, que era Evodia y Síntique. Estas dos mujeres, las cuales eran mujeres usadas por Dios de una forma muy especial. Eran mujeres que se codeaban en el trabajo dentro de la iglesia. Andaban juntas, se iban a orar, se iban a ministrar juntas. Si había que ir a reprender un demonio, ahí iba Evodia y Síntique, ¿verdad? Si necesitaba a alguien para interceder por la necesidad de alguien, ahí está hermana Evodia y Síntique. Envíelas a ella porque ellas van a hacer un buen trabajo. Y en la Biblia, hermanos, pocas veces se resalta a alguien por nombre. Pocas veces la Biblia menciona a alguien específicamente por nombre, pero en este caso había algo especial con estas dos mujeres. Esas mujeres habían desempeñado un papel tan importante en el ministerio, no solo de la iglesia a nivel local, sino a nivel del ministerio de Pablo, porque dice que combatieron juntamente conmigo. Y esa palabra combatir viene del tiempo de Roma, de los gladiadores. Significa que estas mujeres peleaban y pasaban las mismas penalidades que pasaba Pablo. No eran cristianas de un mes, no eran cristianas de que se acababan de bautizar. No, estas mujeres llevaban tiempo en la iglesia. Eran mujeres maduras en el evangelio, tenían madurez de la palabra, tenían conocimiento de la palabra. Pero no solo eran mujeres mencionadas en la Biblia por su testimonio, por su trabajo, sino que aún dice la Biblia que sus nombres estaban inscritos en el libro de la vida. Evodia y Síntique se hallaban haciendo lo que debería de hacer todo cristiano en este tiempo, que es predicar, alcanzar, restaurar, orar, evangelizar a la gente. Eso es lo que ellas se encontraban haciendo. Eran mujeres luchonas. Amén. Por eso yo admiro mucho a las mujeres de la iglesia, porque son mujeres tremendas en el espíritu. Amén. Están trabajando, siempre están sirviendo, están haciendo algo, siempre están involucrándose. Pero en el momento, hermanos, que ellas se encontraban haciendo esa tarea, eso quiere decir que estas mujeres estaban conectadas con la visión. Ellas no estaban pensando en problemas, no estaban pensando si alguien las vio mal, si alguien las criticó. No, ellas estaban 100% enfocadas en una visión, que era trabajar, que era desempeñar su ministerio. Y cuando usted está, hermanos, en esa unidad con la iglesia y con la visión del líder, usted va a estar conectado con los propósitos de Dios. Usted no va a tener tiempo de estar viendo si alguien lo saludó, si alguien le hizo un ojo malo, si alguien no lo visitó, si alguien no lo llamó. Usted no va a tener tiempo de eso porque está conectado con Dios. Amén. Aleluya. Necesitamos estar conectados con Dios. Sin embargo, a pesar de que estas dos mujeres de fe estaban en una iglesia de avivamiento, en una iglesia con visión, en una iglesia que tenía un propósito, que tenía un enfoque, que tenía una misión, a pesar de todo eso, a pesar de que tenían de líder a uno de los mejores líderes, que era el apóstol Pablo en aquel entonces, a pesar de toda esa obra que ellas estaban haciendo y del buen trabajo que ellas estaban haciendo, comenzó a infiltrarse en el corazón de estas dos mujeres un espíritu de desacuerdo. Empezó a meterse, hermano, a filtrarse
poco a poco un espíritu que les empezó a traer una contienda, roces. Empezó a crear un conflicto entre estas dos hermanas, aquellas que se invitaban al cafecito todas las tardes y que platicaban de las bondades de Dios. Ahora ya se estaban viendo mal. Ahora ya estaban empezando a ver cosas que no les gustaba de la otra. Empezó a entrar una disconformidad entre ellas dos. ¿A cuántas de aquí les ha entrado a veces una picazoncita ahí de disconformidad contra alguien? ¿Amén? Y qué feo cuando eso empieza a entrar, porque eso empieza a fracturar esa comunión, empieza a fracturar esa relación. ¿Amén? Y mayormente cuando es dentro de la iglesia, hermanos, porque lo vas a ver todos los días y lo vas a tener que saludar. Bueno, es lo que yo creo que debería de hacer. Amén. Pero hay gente que cuando eso empieza a suceder, ya empiezan a ver la puerta para afuera. No, porque yo me hizo una mala cara. No, es que me hizo una pasada. No, es que me hizo una actitud que yo no la puedo perdonar. Amén. Y eso estaba pasando en ese momento. Y aunque la Biblia no da un informe o describe cuál era la razón del por qué Bodia y Sinti que estaban teniendo un conflicto, sí dicen algunas personas que no era realmente por un conflicto doctrinal. Y estudiando un poco más de eso me puse a leer y llegué a la conclusión de que los mayores problemas dentro de la iglesia, por el cual muchas personas a veces traen disconformidad a sus corazones, no son por aspectos doctrinales, sino por roces personales, por formas o maneras de hacer las cosas. ¿Y por qué la pusieron a ella? Yo lo hubiera hecho mejor. ¿Y por qué lo pusieron a él? Yo lo hubiera hecho de esta manera y me hubiera salido mejor. Siempre cuando entra un espíritu de confirmar, siempre estás viendo lo que otros hacen y lo miras conforme a tu vista, haciéndolo mejor. Siempre te pones tú en un plano donde tú lo hubieras hecho mejor, tú lo hubieras pensado mejor, lo hubieras trabajado mejor. Y esa es la mayor razón por la cual hay muchas discusiones y a veces separaciones dentro de la iglesia. Y si nosotros, hermanos, en esta hora no empezamos a madurar esas áreas, vamos a ser tentados a apartarnos del propósito de Dios. Porque quieras o no, tarde que temprano te va a llegar un momento donde vas a tener desacuerdos con alguien. Y cuando tú no aprendes a resolver esos desacuerdos conforme al Espíritu Santo que Dios te ha dado, tú vas a terminar arruinando una buena relación que te puede terminar apartando del propósito de Dios a ti. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que una casa dividida no prosperará. No puede prosperar una casa, una vida, un liderazgo que está dividido. Amén. No puede prosperar. Por más conflictos que tú tengas en tu casa, por más diferencias que tú tengas con tu pareja, con tu esposa, usted tiene que buscar un mutuo acuerdo. Por eso la Biblia dice, en cuanto dependa de ti, estad en paz con algunos. Dice, no depende de la persona. En cuanto dependa de ti, está en paz con todos. ¿Por qué la paz es muy importante al momento de tener una relación personal? Porque si tú pierdes tu paz, tú perdiste lo más importante. Si tú pierdes tu paz, tú perdiste lo más importante que tiene un hijo de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Quiere decir que hay una paz superficial y hay una paz que viene de parte de Dios. Y esa paz es la que el diablo trata de robar constantemente. Es por eso cuando no entendemos eso, hermano, de que dentro de la iglesia, por muy buen hermano que ahorita sea conmigo, tarde que temprano yo puedo tener un roce con él.
Y el no madurar eso y el pintarme cajitas de colores en mi mente de que la iglesia es un lugar donde solo son besos y abrazos, nos lleva a cometer uno de los más grandes errores, y es super idealizar la iglesia y creer que la iglesia tiene que moverse en un estándar donde todo es abrazos, donde todo es besitos, donde todo tiene que tratarme bien, y no es así. Porque donde hay gente va a haber imperfección. Ya se fueron los amenes, ¿verdad? Donde hay gente va a haber imperfección. ¿Por qué no hay iglesias perfectas? Porque habemos gente imperfecta. Porque vemos gente imperfecta. Es por eso que esa es la fragilidad de la iglesia. No que el evangelio pierda poder, no que la palabra de Dios pierda poder. Simplemente la iglesia está formada de gente que es frágil, que es vulnerable, que es sensitiva en sus emociones, y muchas veces a causa de esas mismas emociones nos dejamos llevar y caemos en situaciones que pueden traer conflictos no solamente a mi vida, sino que pueden afectar a otros. Por eso hay un dicho que en el mundo, ¿verdad?, parece algo vulgar, pero dicen: no sufra calenturas ajenas. Porque muchas veces alguien tiene un conflicto con alguien más y usted se lo agarra. No, es que es mi cuata, es mi cuate, es mi hermano, es mi brother. Amén. Si fulano y fulana tienen problemas, ¿yo por qué me voy a agarrar contra alguno de ellos? ¿Y por qué voy a hacer bandos? Amén. Por eso Pablo le dice a alguien, no menciona su nombre, pero dice: te encargo a ti, fiel compañero, que ayudes a Evodia y a Síntique. Quiere decir que en la palabra de Dios Él nos manda a no ponernos del bando de alguien. Dios no te manda que tú te pongas del bando del hermano. No, mira de una manera neutral, de una manera imparcial, y darles un consejo que les ayude a poder llegar a un mutuo acuerdo conforme a la sabiduría de Dios. Eso es lo que se requiere dentro de la iglesia. Amén. Pero si actuamos de una manera inmadura, de una manera infactible, hermano, todo el tiempo va a haber conflictos, todo el tiempo problemas. ¿Por qué cree que hemos logrado mantener esa unidad que tenemos? Porque estamos viendo más allá de las imperfecciones de los demás. Estamos viendo más allá de los errores o de las fallas que puede cometer. ¿Por qué? Porque usted también se puede equivocar en un día y usted va a querer que también alguien le entienda. Amén. Gloria a Dios. Y a pesar de hermanos, de que Evodia y Síntique llevaban años conviviendo en la misma iglesia y trabajando en el mismo equipo y teniendo el mismo líder, y empezó a entrar un desacuerdo espiritual. Empezó a entrar una riña, una diferencia entre ellas. Hermanos, su iglesia puede ser poderosa, podemos tener un avivamiento poderoso, podemos tener un crecimiento maravilloso, pero le garantizo que los conflictos siempre van a estar. Los que tenemos que aprender a manejarlos somos nosotros como hijos de Dios. Los que tenemos que desarrollar la madurez de poder decir: estad firmes en el Señor, somos nosotros. Por eso Pablo empieza diciendo: estad firmes en el Señor. Yo le pregunto: ¿cuán firme tú estás ahorita en el Señor? ¿Amén? Porque algunos yo les estoy predicando y están así como que con un pie. Y es que solo que me hagan una más. Una más y me la paga todas. Amén. Sí. Hay gente dentro de la iglesia que se sienten Avengers espirituales. Amén. Sí. No dice: Señor, mía es la justicia, pero yo soy hijo de Dios y a mí también me va a dar esa justicia. Y empiezan a volar cabezas. Sí. Y empiezan a querer resolver los conflictos de una manera tan áspera. Por eso le hice leer el último versículo. Le dice: vuestra gentileza sea conocidos solo de tus hermanos en la iglesia, solo con los que te relacionas en la iglesia, solo los que piensan igual que ti, solo los que miran igual que ti. No, tu gentileza sea con todos, porque lo que tú tienes en tu corazón, de eso vas a dar a la gente. Amén.
¿Cómo le vas a transmitir paz a alguien que está en el mundo si ni tú tienes paz? ¿Cómo tú le vas a decir a alguien, afírmese en el Señor, si tú estás parado en un palito? Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, por eso la Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Cómo sé si yo tengo el Espíritu Santo, pastor? Si no tiene dominio propio. Si cuando hablas se te suelta la lengua. ¿Amén? Si tú no tienes dominio propio para refrenar tu lengua y tus pensamientos, entonces no estás teniendo dominio propio. Amén. Y cuando no hay un dominio propio, es porque no estás dejando trabajar el Espíritu Santo dentro de tu vida. Hermano, a mí usted cuántas veces cree que no se me ha cruzado bien en el camino, yo me he tenido que morder la lengua. Amén. ¿Cuántas veces usted cree que no me he tenido que pegar un cachetadón para reaccionar y decir yo no soy del mundo? Amén. Porque nos dan ganas. Si tuviéramos una pistola, le aseguro que muchos la sacarían. Si tuviera un machete en el carro, le aseguro que lo sacaría. ¿Verdad? El Señor ya cambió a hermano Gerson, pero hermano Gerson cargaba un machete en el carro. A ver, ¿cómo bromeamos con él? Pero no, de veras, no es chiste, de veras. No se bajaba de la cruz por rato, ahorita sí ya se queda en la cruz. Amén. Pero es que es nuestro viejo hombre, hermanos. Amén. Es en el viejo hombre. Y usted tiene que aprender a meditar las cosas. Amén. Tómese un tiempo para analizar las cosas, mayormente cuando hay un conflicto. Por eso le dice Evodia y Síntique, os ruego por el Señor. Les estoy exhortando a que analicen bien lo que están haciendo. Porque esa contienda, esa división que hay entre ustedes dos, no solo les está afectando a ustedes, sino que está empezando a contaminar la iglesia. Y esa división y ese conflicto que muchas veces se empieza a gestar en el corazón de una persona puede contaminar a toda una familia. Amén. Porque es el ambiente que se está generando. Entre a un lugar donde están cocinando y usted va a salir apestoso de lo que están cocinando. Amén. Por mucho perfume que usted se eche, le queda impregnado el olor de la cocina. Y es igual espiritualmente. ¿Qué ambiente tú estás generando? ¿Qué ambiente, qué atmósfera tú estás haciendo? Amén. Porque déjeme decirle, tú eres un promotor de unidad. Amén. Tú eres un promotor de unidad. Y cuando alguien dice, mira hermano, que fíjese que mira eso, tú tienes que ser sabio para lo que vas a decir. Porque si tú te pones a la par y dices, sí hermano, yo también he visto eso, ¿verdad? Qué desgracia, ¿no? Y se echó a perder esto. Hay gente que solo está esperando que alguien se le ponga a la par para que le eche cuerda, ¿no? Y te ponen un tema en la mesa y tú te agarras y sacas todo lo que tenías. Todo tu repertorio lo sacaste. Hermanos, el punto que quiero llegar con esto que estoy enseñando es que usted tiene que entender que no importa qué tan bonita se mire una iglesia, no importa qué tan bonito se mire el pastor, no importa qué tan bonito se miren los líderes, no importa qué bonito se miren todo dentro de la iglesia, hay conflictos que debemos aprender a resolver con la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Resuélvalos con sabiduría de Dios. Amén. Con sabiduría de Dios, hermanos. Porque si no, no vamos a lograr alcanzar lo que Dios tiene para la gente. Amén. Tenemos que manifestar un ambiente de unidad dentro de la iglesia. Imagínense que lleguen a su casa, ¿verdad? Una pareja a visitarlos, unos hermanos a visitarlos. Y usted con la esposa ahí todo enojado. Apúrate vos. Serví los platos. ¿Verdad? Y solo con las miradas, ¿no? Ya mero se come, ¿no? Imagínense cómo se siente ese ambiente. Imagínense, ¿no le daría vergüenza que la gente lo mire así?
Ahora imagínese dentro de la iglesia. Venimos a la iglesia, ¿verdad? Y usted solo saluda a 2 o 3. Ah, solo ella me cae bien, él y Dios le bendiga. Y los otros que, ahí miren qué hacen. Imagínese si fuera. No, hermanos. Mire, yo estaba viendo un video por ahí y lo vi una sola vez, pero me llamó muchísimo la atención. Y a lo mejor alguien de ustedes los aviso porque ustedes son bien tiktokeros ahora. Y es que dice que sale un muchacho, ¿verdad? Hablando, contando una historia de que había un hombre, de que había ido a la iglesia y que estaba en el culto. Y estaba muy contento en el servicio, pero por equivocación no se dio cuenta que le había puesto vibrador a su teléfono. Y tenía una llamada de su jefe y le empezó a sonar el teléfono. Y toda la gente se le quedó viendo feo. Y el pastor dijo, uy, que esa persona apague ese teléfono porque si no se va a conectar con Dios, que no conteste. Y el hombre se sintió sumamente humillado. Iban en el camino y la esposa le decía, ¿no viste que te dije vergüenza, no hiciste pasar el teléfono, lo hubieras apagado? Y le recriminó todo el camino a la casa. Llegaron al almuerzo y la mujer, ¿viste que te dije? Es que mira, hasta las hermanas se dieron cuenta. Uy, no, qué vergüenza con vos. Por eso me decía mi mamá que no me casara con vos. Y el hombre se empezó a sentir mal, le empezó a tirar la moral por el suelo. Y así pasó hasta que el hombre se cansó. Llegó la noche, agarró la llave del carro y se fue. Y se fue a meter a la cantina otra vez. Llegó a la cantina y todavía tembloroso, ¿verdad? De lo que se recordaba de la situación de humillación que le había hecho y cómo lo habían despreciado. Tembloroso, y pidió una copa y le llevan la copa. Y cuando agarra la copa se le zafa de las manos por los nervios que tenía y se cae y se quiebra el vaso. Cuando se quebró el vaso dijo, otra vez me van a maltratar. Y el mesero muy amable dijo, señor, no se preocupe, yo limpio, no se preocupe, yo limpio. Ahorita le traemos otra. Y el gerente que estaba observando se dio cuenta. Y cuando el gerente vio esa acción, dice que agarró una copa, le trajo otra cervecita bien fría y se la puso. Mire, aquí tenga, no tenga, disculpe que se nos cayó el vaso, no tenga pena, aquí estoy para servir. Si necesita algo, déjeme saber y aquí estoy para servir. Llámeme si necesita algo. Y el hombre se sintió tan bien con la manera que lo atendió el cantinero, que desde ese día nunca faltó de ir a la cantina. ¿Por qué iba? ¿Porque quería tomar? No, sino por la manera en que lo hicieron sentir. ¿Qué le quiero decir? La manera en que hacemos sentir a la gente dentro de la iglesia va a determinar mucho para que permanezcan en Cristo. Por eso es que yo le predico a usted como iglesia, como maduro en la fe, aprendamos a manejar con sabiduría los conflictos, porque cuando venga alguien más con conflictos, con toda seguridad y bajo la unción de Dios, vamos a poder decirle, siga buscando del Señor, Dios le va a ayudar, no se preocupe, ese problema es temporal, para el Señor no hay nada imposible. Denle un fuerte aplauso al Señor Jesucristo, póngase de pie en esta hora y digámosle, Señor, ayúdanos, aleluya, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, porque tenemos un trabajo fuerte, tenemos una labor fuerte en esta iglesia, hermanos. Nosotros podemos salir a evangelizar, hermana Lea puede salir, podemos salir toda la iglesia y traer miles de gentes a esta iglesia. Pero si no sabemos tratarlos, así como vienen se van a ir. Amén. Así como vienen se van a ir. Por eso aprenda a invertir tiempo en las relaciones. Usted nunca sabe cuándo va a necesitar de ese hermano. De esa hermana usted nunca sabe cuándo va a necesitar. Deje de estar diciendo de esa agua no beberé, porque usted nunca sabe cuándo va a necesitar de esa persona. Y debemos de aprender a tener un espíritu afable, un espíritu misericordioso, un espíritu gentil, un espíritu bondadoso. Amén. Bueno, ayúdeme por favor. Pero ¿cómo lo vamos a generar? Todos como iglesia. Amén. Mire, debemos de andar así como Adriel, mire, corriendo ese bandido. Ay, ya lo estoy dejando orejón de tanto jalar la oreja yo. Amén. Pero hermanos, debemos de tener una buena armonía dentro de la iglesia. Consejo en esta tarde, nunca se quede por un conflicto.
Nunca busque la salida más fácil. No, hermanos. No permita que el diablo cumpla el propósito por el cual trajo esa situación. Amén. Si usted está trabajando, si usted está haciendo algo en el reino de Dios, si usted está involucrando y sabe que está trabajando en el reino, entienda que por eso el diablo lo va a atacar. Por eso entienda que el diablo le va a poner tropiezos. Amén. Si estás buscando con tu familia y tienen problemas y todo, vénganse así en el nombre de Jesús y dígale: amor, vamos a pasar al altar, porque tú sabes que a veces nos agarramos, a veces duro, pero pidámosle al Señor que nos dé la unidad en el espíritu que necesitamos para caminar conforme a tu propósito en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no venimos a este altar y le pedimos al Señor que nos ayude a tener un espíritu de unidad para poder ganar a otros? Quiero que usted traiga carga en su corazón para ganar gente de allá afuera. No ore tanto por su necesidad, sino que dígale: Señor, dame carga por la gente. Dame esa pasión que necesito para alcanzar al perdido, porque mi carácter juega un papel importante. Mis actitudes juegan un papel importante. Mis palabras juegan un papel importante. Aleluya. Eso es.